El universo, las galaxias, el sistema solar, nuestro planeta, la Tierra, mar, aire, tierra, vida. ¿Cuál fue su origen? Si miramos al espacio desde nuestro planeta, vemos un vasto cosmos con millones de estrellas y galaxias. Pero retrasemos el reloj 13.000 millones de años. El universo era tan pequeño que cabía en la palma de una mano. Este minúsculo universo daría origen a todo lo demás: las estrellas, las galaxias y los pilares de la vida. El calcio de los huesos, el hierro de la sangre, los átomos del aire que respiramos, el agua que bebemos y las materias primas de máquinas y ciudades. Ciencia al Desnudo nos lleva a un viaje por el espacio y el tiempo para descubrir cómo nació el universo, cómo creó todo lo que hay en nuestro mundo y cómo finalmente morirá. Ciencia al Desnudo, el nacimiento del universo. Todo lo que hay a nuestro alrededor está compuesto de materia, átomos y moléculas. Por ejemplo, este coche, un Ford Fairlane descapotable del 56. Para su construcción se han utilizado diferentes materiales, como acero, caucho o vidrio. Al mismo tiempo, estos materiales son el resultado de combinaciones de elementos tales como hierro, silicona, cromo y carbón. Todos y cada uno de los átomos que componen este coche fueron creados por nuestro creciente universo. El físico Lawrence Krauss se ocupa de estudiar cómo los átomos de nuestro planeta han llegado hasta aquí. Somos en parte polvo de estrellas y en parte polvo del Big Bang. La mayoría de los átomos de nuestro cuerpo provienen de núcleos de estrellas, pero algunos de ellos existen desde los primeros momentos del Big Bang. Así que ciertamente somos individuos cósmicos. Todos y cada uno de los átomos fueron creados hace millones de años a medida que el universo evolucionaba. Por ejemplo, todos los átomos de este coche provienen de explosiones de estrellas, de supernovas y de la evolución estelar, pero se crearon en diferentes etapas de la evolución del universo. Para entender cómo el universo creó todas las materias primas de la Tierra, debemos emprender un increíble viaje y remontarnos en el espacio y el tiempo al momento en que nació el universo. Al principio no existía nada, ni espacio, ni tiempo. Y entonces nació una luz. Un diminuto punto de luz, infinitamente caliente. Esta minúscula bola de fuego contenía todo el espacio. Este fue literalmente el principio de los tiempos. El reloj cósmico estaba en marcha, el tiempo podía fluir y el espacio expandirse. En los primeros momentos del Big Bang, si nos remontamos a un punto cero, todo nuestro universo, todo lo que vemos, la materia y la energía de cada una de las galaxias estaban contenidos en una superficie más pequeña que el tamaño de un solo átomo actual. La idea de que el universo fue diminuto alguna vez emergió de las brillantes investigaciones del astrónomo estadounidense Edwin Hubble. En 1920, la mayoría de los astrónomos creían que todo lo visible en el cielo eran estrellas y que éstas formaban parte de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Pero Hubble no estaba convencido. Estudió una nube de luz con forma de remolino llamada nebulosa de Andrómeda y demostró que se trataba de una población estelar, otra galaxia situada muy lejos de la nuestra. Comprobó que esas otras galaxias se alejaban a gran velocidad de la nuestra y cuanto más lejos estaban, aparentemente más rápido se movían. El universo se estaba expandiendo, de modo que en algún momento tuvo que haber sido más pequeño, mucho más pequeño.
y esa expansión debió de haber tenido un comienzo. Así nació la teoría del Big Bang. El físico teórico David Spergel es experto en la teoría del Big Bang. La teoría del Big Bang no trata tanto de cómo comenzó el universo, sino de cómo evolucionó el universo. Nadie sabe exactamente qué ocurrió durante el Big Bang, pero los científicos sí saben con certeza que una fracción de segundo después del nacimiento del universo, esa minúscula bola de fuego abrasador ya estaba empezando a expandirse. No sabemos cómo se creó el universo, así que nuestra historia empieza cuando éste tenía la edad de una milmillonésima de una milmillonésima de una milmillonésima de una milmillonésima de minuto. Muy joven. Por entonces tenía el tamaño de una canica. Menos de 1 billón de billonésimas de segundo tras el Big Bang, el pequeño universo era muy inestable y comenzó a experimentar un enorme crecimiento. Durante este periodo de rapidísima expansión, el espacio estaba creciendo a una velocidad superior a la de la luz. Del mismo modo que se hincha esta candente bola de cristal, lo hizo el pequeño universo, expandiéndose en todas las direcciones a la vez. Y a medida que se expandía, se enfriaba. 1 billón de billonésimas de segundo tras el Big Bang, el universo era tan pequeño que cabía en la palma de una mano. Una diminuta fracción de segundo después, era del tamaño de Marte. Una nueva fracción de segundo, y el pequeño universo había crecido hasta tener 80 veces el tamaño de la Tierra. Una billonésima de segundo tras el Big Bang, nuestro recién nacido universo continuaba expandiéndose, pero no contenía materia, era pura energía. La famosa ecuación de Einstein, E es igual a mc², demostró que masa y energía son intercambiables. Gracias a ella aprendimos a construir armas de destrucción masiva. Asimismo, nos reveló cómo el universo creó la primera materia. Cuando una bomba nuclear explota, una ínfima cantidad de materia es destruida y convertida en energía. En el pequeño universo ocurrió exactamente lo contrario. Este convirtió pura energía en partículas de materia. Pero había un problema. El universo creó tanto la materia como su archirrival antimateria, y cuando ambas chocaron, se destruyeron la una a la otra. El pequeño universo era un territorio de guerra. Se libraba una batalla a muerte entre materia y antimateria. Si se hubieran aniquilado mutuamente, el universo seguiría lleno de energía, sin galaxias, ni estrellas, ni planetas, ni vida. Afortunadamente para nosotros se produjo un desequilibrio. Por cada 100 millones de antipartículas había 101 millones de partículas de materia. En cada volumen había una partícula extra de materia, y ello bastó para que hoy pudiera existir todo lo que vemos en el universo. Este niño desequilibrio dio origen a toda la materia del universo, galaxias, estrellas y planetas, incluso descapotables, y nosotros mismos. El astrofísico de la Universidad Inglesa de Durham, Carlos Frenk, nos lo explica. Somos el pequeño residuo que queda de la aniquilación entre materia y antimateria. El sobrante de ese proceso. Si el universo no hubiera desarrollado esa pequeña asimetría entre materia y antimateria, todo habría sido muy aburrido. No habría estructura, ni galaxias, ni planetas. Determinar cómo fue ese universo recién nacido ha sido un reto para los cosmólogos desde que se mencionó por primera vez la teoría del Big Bang. Actualmente, en uno de los mayores laboratorios del planeta, se han podido recrear las condiciones que, casi con toda certeza, se dieron un instante después del Big Bang. Este es el colisionador de iones pesados relativistas y se encuentra en el laboratorio de Brookhaven, en Long Island. Funciona como una máquina del tiempo que nos remonta a 10 millonésimas de segundo tras el Big Bang.
Aquí, científicos como Todd Satogata aceleran partículas subatómicas a una velocidad próxima a la de la luz y después las hacen colisionar entre ellas. Las partículas recorren este túnel circular de 4 kilómetros en direcciones opuestas 78.000 veces por segundo. Después colisionan en este detector gigante, mayor que un bloque de 3 pisos. Al chocar entre ellas, generan un enorme calor, al igual que hizo el pequeño universo. Creemos que al principio el universo estaba muy caliente, millones de veces más caliente que el centro del Sol. Y lo que hacemos cuando estos núcleos colisionan es derretir materia, crear materia lo suficientemente caliente para hacernos una idea de cómo fue el universo primigenio. Cuando las partículas colisionan, se rompen y se abren, liberando una lluvia de partículas aún más pequeñas. Es parecido a averiguar de qué están hechos los coches, observando colisiones entre ellos. Si hacemos que dos coches choquen de frente, al cabo de muchas veces, es posible distinguir diferentes patrones. Un neumático sale por aquí, un radiador por allí. Entonces podemos deducir que un coche está hecho de esas diferentes piezas. Lo que los científicos de Brookhaven han descubierto es que de esas colisiones a altísimas temperaturas resulta una forma de materia completamente nueva. Y esa materia contradice las teorías previas sobre la naturaleza del universo primigenio, porque no es un gas, sino un líquido. Extraordinariamente caliente. 100 millones de veces más caliente que la superficie del Sol. Había tanta energía contenida en el joven universo que las partículas vibraban muy rápido, de modo que no se unían unas a otras. No había fricción y el líquido fluía perfectamente. Este líquido es perfecto, no tiene viscosidad. Podría ser el mejor aceite de motor si no fuera porque su temperatura es de 1 billón de grados. Dentro del colisionador, este sorprendente universo líquido existe solo durante una diminuta fracción de segundo. Los científicos de Brookhaven han logrado recrear las condiciones que se dieron hace más de 13.000 millones de años. A pesar de ser un líquido perfecto, el universo era un caos. Estaba lleno de partículas subatómicas que colisionaban entre ellas y liberaban cada vez más energía. Había tanta energía que, a menos que las partículas redujeran su velocidad, nunca se unirían para crear átomos, los pilares de la materia. Y el universo nunca crearía las galaxias, ni las estrellas, ni a nosotros. El universo tiene ahora la edad de 1 millonésima de segundo y de ser más pequeño que un átomo ha pasado a superar 8 veces el tamaño del sistema solar. Tras la increíble confusión de la primera millonésima de segundo, el universo se encuentra en calma. Durante los siguientes 3 minutos, el cosmos en expansión se enfrió lo suficiente para permitir que protones y neutrones se unieran y formaran los primeros núcleos atómicos, hidrógeno y helio. Estos aún no eran átomos propiamente dichos. Faltaba un ingrediente fundamental, el electrón. El ardiente pequeño universo contenía una gran cantidad de electrones, pero seguía habiendo tanto calor y energía que los electrones se movían demasiado rápido para formar enlaces. Y así seguiría siendo durante unos 300.000 años. 380.000 años tras el Big Bang, el universo tenía el tamaño de la Vía Láctea. De una temperatura de millones de grados Fahrenheit, se había enfriado a solo unos miles. A medida que se enfriaba, los electrones redujeron su velocidad. Ahora el universo estaba en condiciones de crear los primeros elementos auténticos. Uno de los científicos que descubrieron este momento crítico en la historia del universo es Arno Penzias. En 1963, Penzias, de 30 años, y su colega Robert Wilson, de 27, comenzaron a trabajar con una nueva antena en Nueva Jersey. En un principio solo estaban estudiando ondas de radio cósmicas, pero acabarían tropezando con uno de los mayores descubrimientos de todos los tiempos.
Mientras empezaban a probar sus equipos, detectaron un inesperado ruido de fondo. Era una señal adicional y aparentemente venía del cielo. Eliminamos cuidadosamente cualquier fuente de interferencia. El sistema solar por la variación estacional, ya que lo hicimos de invierno a verano. Cualquier equipo artificial. Todo eliminado. Desesperados, ambos científicos empezaron a preguntarse si la extraña señal podría tener otro origen más terrestre. Encontraron un nido de palomas en la antena y estaba cubierta de excrementos. Pensaron que las palomas podrían ser la causa de la señal. Solo había una solución: deshacerse de las palomas y los excrementos. Cuando finalmente terminamos de limpiar los excrementos, también tuvimos que ahuyentar a las palomas. Y fue bastante difícil, ya que se daban la vuelta y volvían, hasta que conseguimos echarlas a otra parte. Pero incluso sin las molestas palomas, la misteriosa señal no desapareció. De modo que tuvimos que deducir que necesariamente aquella radiación debía de provenir del cielo. No tenía ninguna explicación. La extraña señal detectada por Penzias y Wilson resultaría ser uno de los descubrimientos científicos más importantes de todos los tiempos. Pero la explicación a su misterioso ruido de fondo no se halla en el sonido, sino en el nacimiento de la luz. Normalmente damos por sentada la existencia de luz, pero en los comienzos del universo, hace 13.000 millones de años, no se veía nada. La luz estaba atrapada. Solo había niebla. Sin embargo, a medida que el universo continuaba expandiéndose y enfriándose, los electrones redujeron su velocidad. Entonces los protones atrajeron a los electrones para formar átomos completos, primero de hidrógeno y más tarde de helio. De pronto el universo estaba mucho menos cargado de electrones. La niebla desapareció y la luz fue liberada. Se dispersó por el espacio, dando lugar a una cegadora explosión luminosa. Si hubiéramos estado allí, habríamos visto cómo de pronto ese opaco universo se hacía transparente. Desaparecería la niebla y se vería venir un destello de luz procedente de todas partes. Debió de ser un momento espectacular. Con el tiempo, esta explosión de luz se hizo menos brillante y se enfrió, convirtiéndose en radiación de microondas. Esta débil señal de microondas de 13.000 millones de años de edad es la que Penzias y Wilson captaron con su antena. Lo que oyeron era el silencioso eco del momento en que el universo formó los primeros átomos. Es la luz del origen del universo. Si con un viejo receptor de FM vamos cambiando de emisoras, si movemos la rueda pero no sintonizamos ninguna, vemos que en algún momento suena un... Eso es lo que llamamos ruido. Con un buen aparato de radio, la mitad del 1% de ese ruido es, en efecto, el sonido del Big Bang. Y también podemos ver el momento en que los primeros elementos fueron creados. Si no hay ningún canal sintonizado en el televisor, una diminuta fracción del ruido es radiación de hace 13.000 millones de años. Pero esta radiación no es el único recordatorio del nacimiento del universo. Incluso el agua que bebemos lo es. No deja de sorprender que cada vez que bebemos de un vaso de agua, estamos bebiendo átomos que existen desde el Big Bang, el átomo de hidrógeno. Durante los siguientes millones de años, el joven universo siguió expandiéndose, enfriándose y volviéndose a oscurecer. Hasta ese momento, el universo solo había creado átomos de hidrógeno y helio. Pero nuestro mundo está hecho de más de 100 tipos de elementos diferentes. Sin ellos, el universo se estancaría y sería un sitio muy aburrido, compuesto únicamente de gas. Un lugar donde la materia compleja como planetas, coches o personas nunca podría desarrollarse. El universo necesitaba fusionar los átomos de hidrógeno y helio. Y para ello, necesitaba crear estrellas. El universo tiene ahora 200 millones de años y su longitud es de varios millones de años luz. La temperatura ha descendido tanto que es aún más frío que el nitrógeno líquido, menos 367 grados Fahrenheit.
y también oscuro. Podría haber seguido siendo un lugar siniestro lleno de gas, pero sin galaxias, estrellas ni planetas, si no hubiera sido por un hecho. El universo no había nacido perfecto. Carlos Frenk ha creado una sorprendente simulación en 3D de cómo evolucionó el universo en sus comienzos. Muestra que cuando emergió del Big Bang, el universo era irregular. Aparecieron pequeñas grietas, realmente diminutas. Estas imperfecciones en la cara del joven universo se convirtieron más tarde en los patrones que vemos hoy día en las galaxias. Sin esas grietas, el universo habría sido un lugar sin ninguna gracia. Las primeras pistas sobre cómo esas grietas se convirtieron en galaxias y estrellas emergieron cuando otros científicos estudiaron la radiación del Big Bang, descubierta por Penzias y Wilson. Penzias y Wilson pensaban que esa radiación era uniforme. Durante los siguientes 25 años, los cosmólogos se dedicaron a buscar variaciones casi imperceptibles. Y consiguieron encontrarlas usando la sonda WMAP, diseñada para detectar y analizar en detalle variaciones en la radiación de microondas de fondo. Lanzada en 2001, la sonda de $150 millones estaba equipada con algunos de los más perfectos instrumentos enviados jamás al espacio. Nuestros ojos solo detectan la luz visible de las estrellas, pero la WMAP podía sintonizar la radiación de microondas invisible. Una vez en la órbita del Sol, la sonda detectó la débil radiación que lleva reverberando en el universo desde el principio de los tiempos. Al percibir la radiación cósmica de fondo, nos encontramos ante una radiación que lleva circulando hacia nosotros desde 500 millones de años tras el Big Bang. En sus inicios, el universo de microondas era muy anodino y parecía ser igual por todas partes. Pero cuando la WMAP acentuó el contraste, los resultados fueron espectaculares. El pequeño universo no era ni uniforme ni anodino, estaba lleno de fluctuaciones. Estas minúsculas fluctuaciones nos permiten comprobar las variaciones de densidad. ¿Cuánta densidad hay y cómo varía de un lugar a otro? Las regiones más densas estallarían y formarían galaxias, racimos de galaxias y superracimos de galaxias. Las menos densas crecerían y se convertirían en espacios vacíos entre ellas. Así que esta imagen es nuestra conexión entre el universo de 500 millones de años de edad y el universo actual de 13.700 millones de años. Esas pequeñas imperfecciones en el joven universo se convertirían en galaxias y estrellas. Una de las nociones más extraordinarias de la física es la idea de que las galaxias, como la Vía Láctea, que contienen 100 millones de estrellas, alguna vez fueron una diminuta grieta en la tela del universo. El material de esas grietas estaba relleno de nubes de átomos de hidrógeno en espiral. Los espacios vacíos entre las nubes crecieron cada vez más. Las nubes de gas se volvieron más densas y calientes. La gravedad hizo que las nubes de gas se organizaran en filamentos, como cuentas insertadas en una red de hilos, una red cósmica. Allí donde los filamentos gigantes formaron pegotes, crecerían las estrellas y las galaxias. A medida que el universo evolucionaba, los gases pudieron condensarse en pequeñas nubes que finalmente estallaron, convirtiéndose en estrellas. Las estrellas asentaron en discos rotativos que más tarde se convertirían en galaxias en espiral, como la Vía Láctea. Durante millones de años, los átomos de hidrógeno se agruparon y su temperatura aumentó. Los átomos empezaron a fusionarse y a liberar energía, y la nube de gas comenzó a arder intensamente. Finalmente nació una estrella. En todo el universo, millones de estrellas se encendieron por primera vez. La aparición de las primeras estrellas debió de haber sido algo espectacular. De haber estado allí habríamos visto auténticos fuegos artificiales, destellos de luz individuales y enormes, que se generaban cuando esas estrellas nacían y empezaban a arder. El universo había aumentado muchos billones de veces su tamaño original,
estaba lleno de estrellas recién nacidas compuestas de hidrógeno y helio. Pero estas jóvenes estrellas no tenían nada que ver con nuestro Sol. Eran muy inestables. Pero esa inestabilidad sería la causa de que el universo se convirtiera en un lugar interesante, ya que en el corazón de cada nueva estrella algo prodigioso estaba ocurriendo. Estaban creando nuevos elementos. La idea de que las estrellas crean átomos vio la luz gracias al astrofísico británico Sir Fred Hoyle, uno de los mejores astrónomos del siglo XX. Hoyle nunca creyó que el universo comenzara con una única explosión. De hecho, él mismo acuñó el término Big Bang a modo de burla. Hoyle quería saber de dónde venían los elementos más pesados que el hidrógeno y el helio. Supuso que las estrellas actuaron como reactores nucleares. En cierto modo, trabajaron como una bomba de hidrógeno a cámara lenta, pero varios millones de veces más potente. ¿Y su residuo nuclear? Fueron nuevos elementos. Pero pasarían varios años antes de que los científicos pudieran confirmar su teoría analizando la luz de las estrellas. Cada elemento emite luz a una frecuencia determinada al ser calentado. Tomemos por caso una farola de sodio. Emite una luz amarilla específica del sodio. Lo mismo ocurre con las estrellas. Por ejemplo, el Sol. Al descomponer la luz en un espectro, vemos líneas a modo de código de barras que corresponden a distintos elementos. Cada elemento tiene colores específicos, de modo que los científicos pueden identificar algunos como el hidrógeno, que emite principalmente una luz roja. En 1990, la NASA lanzó el telescopio espacial Hubble para desentrañar algunos de los misterios del universo en sus comienzos. El Hubble prometía a los científicos imágenes sin precedentes del joven universo. Sería capaz de remontarse en el espacio y el tiempo y examinar estrellas tempranas para comprobar si creaban nuevos elementos. ¿Listos para el lanzamiento? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Despega el transbordador espacial Discovery con el telescopio espacial Hubble, nuestra ventana al universo. Pero el sueño pronto se convirtió en la peor de las pesadillas. Tras el lanzamiento se descubrió que la lente del Hubble estaba deformada. Era imposible enfocar nada. Necesitaba unas lentes de corrección. Y la única forma de solucionarlo era enviando un nuevo transbordador. Uno de los técnicos de reparación era el astronauta Jeff Hoffman. Teníamos que trabajar con un telescopio de $2.000 millones y lo último que queríamos era romper alguna cosa y dejarlo peor que antes de que llegáramos hasta ahí. Primero, la tripulación de la misión de rescate tenía que capturar el tullido telescopio. Después, llevar a cabo una misión de reparación sin precedentes en la historia de la navegación espacial. Tuvieron que abrir las puertas de acceso en uno de los lados del telescopio. Una de las diferencias entre trabajar en el Hubble y trabajar en un coche es que si te das la vuelta, lo que ves es el espacio, la Tierra por debajo de ti y las estrellas por encima. Los astronautas tenían que llevar a cabo un trabajo con exquisito detalle en las condiciones más difíciles. Cuando trabajas vestido con un traje espacial, tienes en las manos el estorbo de unos guantes muy gruesos y rígidos. Es como trabajar con unos guantes de esquiar. Fue todo un reto. Todo fue bien hasta que Hoffman intentó cerrar las enormes puertas de acceso. Solo quedaba cerrar las puertas. Y cuando fui a hacerlo, me di cuenta de que no cerraban bien. Estaban un poco combadas. Y tardé un tiempo en conseguir encajarlas. Aquello era muy grave, porque si las puertas no se cerraban, perdíamos el telescopio. Con unas herramientas improvisadas, Jeff y un colega finalmente lograron cerrar las puertas. El equipo empleó 5 días en reparar el telescopio dañado. Los cosmólogos de todo el mundo contuvieron simultáneamente la respiración. Esperaban ver si el telescopio más caro jamás construido finalmente daba los resultados que sus diseñadores habían prometido.
Recuerdo muy bien el 31 de diciembre de 1993. Sonó el teléfono y era un amigo que trabajaba en el Instituto Científico del Telescopio Espacial de Baltimore. Me dijo, Jeff, ¿te queda champán de la fiesta? Contesté, sí, aún hay media botella en la nevera. Y me dijo, pues sácala y bébete una copa, porque tenemos la primera imagen del Hubble y funciona. Esto es lo que vio el Hubble. Las imágenes superaban lo que cualquiera hubiera podido soñar. El Hubble capturó los momentos finales de la vida de una estrella, explotando en una nube de gas y polvo. También capturó incubadoras de estrellas recién nacidas, explotando a la vida hace millones de años. Y oscuras columnas de polvo cósmico de una longitud de miles y miles de kilómetros, listos para engendrar una nueva generación de estrellas y planetas. Pero el auténtico momento de gloria del Hubble estaba aún por llegar. Durante un periodo de más de 10 días, en 1995, los controladores de la misión apuntaron con el telescopio a una parte vacía y lejana del espacio. Lo que surgió fue la imagen del campo profundo, un tapiz de lejanas galaxias. Reveló miles de galaxias que nunca antes se habían visto. El universo se hizo mucho más palpable en nuestras conciencias tras el campo profundo del Hubble. Por primera vez se vieron débiles imágenes de galaxias formadas tan solo 1000 millones de años después del Big Bang. Los científicos examinaron el espectro de luz de aquellas lejanas estrellas y mostraron que esas galaxias tempranas ya habían creado elementos más pesados que el hidrógeno y el helio. Puede que Sir Fred Hoyle se equivocara sobre el nacimiento del universo, pero estaba totalmente en lo cierto con respecto a las estrellas. Las estrellas tempranas actuaron como reactores termonucleares gigantes, dando lugar a nuevos elementos. Podemos comparar la creación de todos los elementos de esta sala a una cadena de montaje de coches. En ella, cada parte se va añadiendo al vehículo de forma secuencial hasta que el producto se completa. Las reacciones de fusión dentro de estas jóvenes estrellas liberaron enormes cantidades de calor y energía, haciendo que los átomos se fusionaran para formar nuevos elementos más pesados, uno detrás de otro. 3 núcleos de helio se combinaron para formar carbón. 2 núcleos de carbón se fusionaron para formar magnesio. Del magnesio se formó el neón, y así sucesivamente durante un periodo de cientos de miles de años, hasta que el silicio se fusionó para crear hierro. El hierro es un átomo muy especial. Los protones y neutrones dentro de su núcleo están unidos muy estrechamente, de modo que ni siquiera las temperaturas extremas dentro de las estrellas pudieron hacer que se fusionara para crear elementos más pesados. Siempre seguía siendo hierro. Este era el final del camino. La cadena de montaje de elementos se había cerrado. Pero nuestro universo seguía incompleto. Existían todos los ingredientes para hacer un vaso de agua y algunos de los elementos necesarios para hacer parte de nuestro descapotable. También había muchos de los elementos necesarios para hacer a un ser humano: el oxígeno que respiramos, el calcio de nuestros huesos y el hierro de nuestra sangre. Pero aún faltaban ingredientes vitales como el cromo para el guardabarros del coche y algunos metales como el zinc, fundamentales para la supervivencia del hombre. El universo estaba a punto de entrar en una fase altamente creativa, donde iban a formarse elementos más pesados que el hierro. Para crear las piezas que faltaban en el rompecabezas del universo, harían falta las más potentes explosiones que éste jamás había experimentado. Nuestro universo ya ha cumplido 500 millones de años. Faltan aún 13.000 millones más antes de que los seres humanos aparezcan en la faz de la Tierra. Nuevas estrellas de tamaño gigante habían creado muchos de los elementos que hoy vemos a nuestro alrededor. Pero todavía faltaban algunos elementos fundamentales: los metales pesados como el cromo y el zinc, y los caros como el oro y el platino. Para completar la tarea, el universo hizo entrar en escena los fenómenos más impresionantes desde el Big Bang: explosiones de estrellas masivas llamadas supernovas.
Cuando las estrellas gigantes que crearon los elementos más ligeros se quedaron sin combustible, estallaron, dando lugar a increíbles cantidades de energía y enormes explosiones. Estas explosiones eran tan potentes que podían fusionar elementos incluso más pesados que el hierro y volver a poner en marcha la cadena de montaje de elementos. Tony Mezzacapata, del Laboratorio Nacional de Oak Ridge, en Tennessee, cree que la vida no existiría sin estas explosiones estelares. La vida, tal y como la conocemos hoy día, no habría podido existir de no ser por las supernovas. Sin duda son un eslabón clave en la cadena que va desde el Big Bang al momento presente. Una de las mayores y más recientes supernovas cercanas a nuestra galaxia fue vista en el hemisferio sur en 1987. Cuando una supernova como la 1987A explota, emite una luz que contiene las rúbricas de los elementos que la componen. Examinando este espectro de luz, los científicos pueden calcular qué elementos están siendo forjados dentro de una estrella que explota. Al final de su vida, las estrellas masivas adquieren una configuración parecida a la de una cebolla. Tienen un núcleo de hierro, y fuera de ese núcleo hay sucesivas capas de elementos más ligeros. Dentro del núcleo de hierro, la temperatura se eleva a 8.000 millones de grados, casi 300 veces más calor que en el centro del Sol. Hay tanto calor que los átomos de hierro que han llegado hasta el núcleo de las estrellas se desgarran. El núcleo se desestabiliza. Los núcleos estallan en una fracción de segundo. La explosión da lugar a unas densidades tremendamente elevadas. El núcleo estalla a una velocidad superior a 70.000 kilómetros por segundo. En un instante se comprime de un volumen del tamaño de la Tierra a un volumen que es casi 6 veces el tamaño de Manhattan. El núcleo se vuelve increíblemente denso. Si pudiéramos coger 1 centímetro cúbico de esa materia, tendría el tamaño de un terrón de azúcar. Ese terrón sería tan denso que su peso sería igual al de toda la humanidad. El núcleo rebota como una pelota de goma comprimida y despide una onda de choque masiva. La onda de choque se extiende estrellándose contra las diferentes capas de la estrella. A medida que golpea las capas más externas de la estrella, la energía generada vuelve a poner en marcha la cadena de montaje de elementos. Los átomos se mezclan unos con otros para formar flamantes elementos pesados, todos ellos más pesados que el hierro. Entonces la estrella explota y la onda de choque expulsa la metralla al espacio como un residuo, muy lejos. En un sentido muy real, nuestras vidas dependen de las estrellas del universo. Si ellas no nacieran y murieran, nosotros no existiríamos hoy día. Estas impresionantes imágenes tomadas por el telescopio espacial Hubble muestran las secuelas de estas enormes explosiones. Nebulosas, gigantes nubes de residuos arrojados por estrellas explotando. Girando dentro de ellas hay grandes nuevos átomos, plata y oro, zinc y plomo. Sin las supernovas, nuestro mundo no tendría gracia, ni posiblemente vida. Seguro que Paris Hilton no se despierta cada mañana analizando este hecho. Pero lo cierto es que si no fuese por esos 200 millones de estrellas que explotaron para que pudiéramos estar aquí hoy, ella no tendría nada que ponerse. Si no fuera por las supernovas, no existiría la bisutería. 9.000 millones de años después del Big Bang, están listos todos los ingredientes necesarios para la vida, tal y como hoy la conocemos. El universo se ha convertido en un lugar vasto y complejo, compuesto de millones de galaxias e incontables estrellas. En un tranquilo rincón de la Vía Láctea, una masa de gas y polvo comienza a acumularse. Está llena de los ricos residuos expulsados por una de las masivas supernovas, desde hidrógeno hasta uranio, el elemento natural más pesado. Durante algunos millones de años después, parte de ese polvo se va agrupando debido a la fuerza de la gravedad. Cuando alcanza la masa suficiente, comienza a arder vivamente. Ha nacido una estrella, nuestra estrella, el Sol. Lo que sobra forma un disco de residuos en espiral en órbita alrededor de la nueva estrella. El gas y el polvo que componen este anillo colisionan, atraídos por la gravedad. Los conjuntos de gas y polvo se hacen cada vez más grandes. Se forman los planetas. Uno de ellos es nuestra Tierra.
Durante los siguientes 500 millones de años, nuestro planeta va generando lentamente una cubierta de gas protectora, la atmósfera. Las primeras formas de vida aparecen. Primero, simples células. Pero con el paso de los eones, estas diminutas células se convierten en plantas y animales. Y finalmente, en seres humanos. Tendemos a disociar nuestra existencia de la del universo, lo cual es un grave error. Somos parte vital del cosmos. Así que cuando hablamos del origen y la evolución del universo, estamos hablando del origen y la evolución de nosotros mismos. Todo lo que vemos en nuestro planeta se formó bien en el Big Bang, bien dentro de una estrella. Científicos como Krauss están seguros de que ahora conocen el génesis de cada átomo que ha sido creado en el mundo en que vivimos. Estos átomos existen desde el principio de los tiempos. Cuando era pequeño, mi madre me decía: no toques eso, que no sabes dónde habrá estado. Esto le impresionaría. Pero este no es el último capítulo de la historia. Tras casi 14.000 millones de años, el universo solo acaba de empezar. Ahora viajemos al futuro para comprobar cuál será el final. El universo en el que vivimos tiene casi 14.000 millones de años. Ha creado las materias primas de todo lo que hay a nuestro alrededor. Nuestro mundo está completo, pero el universo sigue evolucionando. Los científicos han arrojado muchas teorías de cómo acabará todo. Sabemos que el universo nació con el Big Bang. Lo que todavía no sabemos es cómo será nuestro futuro universo. El final podría ser una explosión o un lloriqueo, o algo incluso más exótico. Una teoría sugiere que el universo se quedará sin vapor y dejará de expandirse. Cada estrella, galaxia y planeta, cada átomo empezarán a estallar, convirtiéndose todo en un pequeño punto increíblemente denso. ¿Sería el Big Crunch o Gran Colapso? Para descubrir si el universo realmente va a estallar sobre sí mismo, en primer lugar los científicos deben descubrir si sigue expandiéndose o está dejando de hacerlo. El astrofísico Saul Perlmutter estudia la muerte del universo buscando señales en el espacio. Explosiones de estrellas llamadas supernovas de tipo 1A. Si miramos algunas supernovas y medimos su brillo, algunas de ellas se ven de forma más débil, cada vez más, de modo que deben estar cada vez más lejos. Hay supernovas que son un poco más brillantes, por tanto están más cercanas a nosotros. Las que tienen un brillo más débil están más alejadas y las que son muy débiles están muy lejos. Las supernovas 1A son similares a aquellas que crearon los elementos pesados, pero difieren en algo muy importante. Todas explotan exactamente con la misma intensidad de brillo. La razón es que fueron creadas de la misma forma. Dos estrellas orbitan alrededor la una de la otra, atraídas por la gravedad. Una de ellas está apergaminada y es superdensa, y brilla con una ardiente luz blanca, una enana blanca. La otra estrella se ha hinchado hasta alcanzar un enorme tamaño. Es una gigante roja y está quemando el poco combustible que le queda. Mientras ambas estrellas orbitan entre sí, la enana blanca absorbe gas de su compañera y comienza a crecer año tras año. Cuando tiene exactamente 1,44 veces la masa de nuestro Sol, la enana blanca se desmorona, estalla y después explota liberando una cegadora explosión de energía. Todas las supernovas de tipo 1A explotan en el mismo punto de inflexión, de modo que tienen exactamente el mismo brillo y son igualmente visibles en las vastas distancias del universo. Perlmutter necesita encontrar cientos de supernovas 1A y después medir con qué rapidez se están alejando de nosotros.
Cuando empezamos el proyecto, por supuesto, el objetivo era descubrir hasta qué punto el universo estaba frenando su expansión. Cuando empezamos a analizar los datos, parecía que no estaba frenando lo suficiente como para llegar a pararse, y de hecho ni siquiera estaba frenando mucho. Es más, cuando acabamos el análisis parecía que no había sido un periodo de deceleración, sino que la expansión se estaba acelerando. El sorprendente descubrimiento de Perlmutter revela que el universo no se parará en seco y después se encogerá para convertirse en un puntito de materia superdensa. Más bien lo contrario, continuará expandiéndose cada vez más rápido. Nuestro universo está literalmente volando lejos. La expansión del universo se acelerará a niveles cada vez más rápidos, hasta que literalmente todo acabe desgarrándose. No solo las galaxias, sino finalmente la materia, la Tierra, todos los objetos, las estrellas, los planetas, la gente, los átomos, en un tiempo finito acabarán desgarrándose. Mucho después de que el Sol deje de arder, dentro de 100.000 millones de años, las galaxias se desgajarán. El universo estará compuesto de estrellas aisladas que se irán quedando sin energía. Algunas se convertirán en enanas blancas o marrones. Otras se comprimirán en estrellas de neutrones o agujeros negros. Entonces, miles de billones de años después del Big Bang, incluso los agujeros negros acabarán volatilizándose. Y toda la materia se descompondrá en sus ingredientes básicos. Los átomos se separarán. Incluso los protones, pilares de los átomos, se descompondrán. Lo que es más probable en un futuro es quizás lo más deprimente, que el universo se convierta en algo frío, oscuro y vacío. A medida que el universo siga expandiéndose y las galaxias se alejen a gran velocidad unas de otras, el espacio se convertirá en algo vacío y muerto. Nuestro propio racimo de galaxias se irá alejando de nosotros a una velocidad superior a la de la luz y desaparecerá del cielo nocturno. Finalmente todo se deshará, y ese sencillamente será el final de los tiempos. Finalmente el universo morirá y todo lo que quede será un espacio frío, oscuro y carente de vida.